Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona de este módulo 19. Antes de iniciar, quiero, darles una felicitación porque ya están en el módulo 19, ya están muy cerca de terminar su transcurso en esta prepa en línea. Entonces, muchísimas felicidades por ya estar aquí y espero que podamos trabajar muy bien juntos para que logren terminar correctamente todo el proceso de su prepa en línea. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Gerardo Tinoco Guerrero y voy a ser el asesor virtual encargado de estar con ustedes durante estas próximas semanas. Dentro de mi formación, primero estudié una licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, estudié una maestría en Ciencias en Ingeniería Física y además cuento con un doctorado en Ciencias en Ingeniería Física también. También tengo varias certificaciones para ser profesor de idiomas, de diferentes idiomas, entre los que destaco inglés y francés. Y me encuentro estudiando actualmente otra ingeniería en desarrollo de software. Entonces, si en algo les puedo ayudar de cualquiera de esos temas, no duden en decirme. Muy bien. Este módulo 19 es uno de esos módulos donde la gente dice, ay, vamos a ver matemáticas, oh, vamos a ver física. ¿Sí? Y lo entiendo perfectamente. A muchos no nos gustan las matemáticas y no nos gusta la física. Todos pasamos por ahí. Sin embargo, espero que durante este módulo que vamos a ver temas sobre cuestiones de movimiento y cuestiones físicas y matemáticas que tienen que ver con cómo se mueven los cuerpos en el espacio, ¿sí? Espero poder yo hacer un poco entretenida nuestro módulo para que puedan ustedes aprender correctamente y acreditar correctamente su módulo. Muy bien. Sobre cómo vamos a trabajar, bueno, ya les puse la dinámica de trabajo dentro de la plataforma. Sin embargo, pues se las repito de esta manera. Como saben, cada semana, durante las primeras 3 semanas, tendrán que realizar 2 actividades integradoras. Las actividades integradoras tienen que ver, pues, con las temáticas que vamos revisando cada semana. Además, también contamos cada semana con un foro que se llama el Foro Aprendiendo. Este foro no se evalúa, sin embargo, yo les sugiero que sí participen en él para mejorar sus conocimientos. También en este foro pueden plantear cualquier duda que les surja al momento de estar realizando sus actividades. También, al respecto, tengo algunos mensajitos ahí en el chat, déjenme los leo. Primero nos dijo Carla Elena, muy buenas noches Carla. Y Jenny Castañeda también dice buenas tardes, muy buenas tardes. Al respecto de, perdón, al respecto de cómo comunicarse conmigo con dudas, tienen diferentes opciones para comunicarse conmigo. Primeramente, pues podemos utilizar los medios oficiales que son el Foro Aprendiendo y el mensajero de la plataforma. Sin embargo, también les puse, todos tienen mi correo electrónico personal en el cual me pueden escribir, o también dentro de mi presentación les coloqué mi número de teléfono en el cual me pueden escribir para cualquier duda que tengan. Muy normalmente reviso varias veces al día cada una de estas cosas. Sin embargo, personalmente creo que el más fácil es el que me escriban por WhatsApp, porque el teléfono, pues incluso cuando no estoy cerca de la computadora, pues sí lo estoy cargando. ¿Sí? Entonces puedo contestar más rápido por ese medio. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra sesión síncrona. Y para ello, déjenme les comparto mi pantalla. Alejandra nos dice por ahí, buenas noches, muy buenas noches Alejandra. Entonces, como les dije, esta es la primera sesión síncrona del módulo 19. Algo importante que quiero comentarles es que si les surge cualquier duda durante el desarrollo de la presentación, por favor no se esperen al final para preguntar. En el momento en que ustedes tengan cualquier duda, en ese momento pueden escribir su duda en el chat o con toda la confianza del mundo pueden prender su micrófono y de esta manera me pueden preguntar también. Cualquiera de las dos opciones lo pueden hacer sin mayor problema y sin dudarlo, por favor. Esto se los digo porque es muy normal que cuando dejamos las dudas para el final se nos olviden, o por lo menos eso me pasa a mí. Entonces, espero que a ustedes no les pasa, pero si les llega a pasar también, por eso, mejor las dudas en el momento en que les surjan,
en ese momento, por favor, díganmelas, ¿sí? Para poderlas resolver, y no importa si me tengo que regresar un poco en las diapositivas. Prefiero que no tengan dudas a lo largo de esta sesión. ¿Sí? Muy bien. Sobre lo que vamos a ver en esta semana, y en particular en esta sesión, tenemos algunas cosas importantes y algunas cosas que tenemos que revisar y que por alguna razón no se actualiza mi pantalla. Denme un segundo. Ya. Lo primero que vamos a revisar son los sistemas de referencias. Vamos a ver qué es un sistema de referencia y para qué nos sirve. Vamos a ver diferentes temas sobre ángulos, qué son los ángulos, cómo podemos medir los ángulos y los tipos de ángulos que existen. También vamos a revisar lo que es el teorema de Pitágoras, que es uno de los teoremas más importantes en geometría y en física. Conoceremos lo que son las razones trigonométricas o funciones trigonométricas, también les llaman en algún lugar. Vamos a ver la diferencia entre números vectoriales y escalares, o sea, vectores y escalares. Veremos cómo podemos sumar vectores por medio de un método gráfico. Y finalmente, revisaremos muy rápidamente lo que son las ecuaciones del movimiento. O sea, es un conjunto de ecuaciones que nos permiten describir cómo se mueven las cosas bajo ciertas condiciones. Muy bien. Entonces, pues lo primero que tenemos que revisar va a ser los sistemas de referencia. A lo mejor estas palabras, sistemas de referencia, pues no nos suenan, no nos dicen nada, no sabemos qué es. En general, los sistemas de referencia son algo como que bastante teórico que a lo mejor no hemos visto mucho, pero que espero que podamos entender muy fácilmente. En general, decimos que un sistema de referencia son ciertos arreglos o convenciones a las que se han llegado que utilizamos, ¿sí?, para poder medir posición, distancia, velocidad, aceleración y muchas otras magnitudes físicas. ¿Sí? Esto se debe, bueno, este tipo de cosas se debe a que dependiendo del sistema de referencia que nosotros elijamos, puede ser que algo se esté moviendo o no, que vaya muy rápido o muy despacio. Y ahorita vamos a revisar cómo se hace eso. Entonces, podemos decir, debido a esto, que todas las magnitudes físicas de movimiento son relativas. Va a depender de cómo estamos viendo un movimiento para que pase o para que tenga ciertas características. Y esta relatividad se tiene que ver con la posición que tiene el observador, quien está viendo el fenómeno. ¿Sí? Además de si se está moviendo o no, la distancia con la que está, de donde está ocurriendo el asunto, ¿sí? Y además pueden ser muy diferentes dependiendo de cómo lo vemos. ¿Sí? Para esto, pues siempre me gusta poner un ejemplo con el cual nos podemos relacionar muy fácilmente. Y es el movimiento de un vehículo. Imagínense que tenemos, por ejemplo, esta animación. ¿Hacia dónde se está moviendo el carrito que tenemos ahí? Si lo estamos viendo desde el punto de vista de este oficial que está aquí, el carrito se está moviendo de izquierda a derecha. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de este otro oficial que tenemos por acá, el carrito se va moviendo de derecha a izquierda. Entonces, ¿hacia dónde se va moviendo realmente el carrito? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Dicen por ahí, los dos tienen razón, aunque sean cosas totalmente contrarias. En este caso, vamos a decir que el sentido en el que se está moviendo el carrito, ¿sí?, va a depender de quién lo esté observando. ¿Sí? Si depende de qué lado de la calle está o está la persona, lo va a ver moviéndose de una manera diferente. Entonces, el policía que tenemos de este lado ve que el carrito se mueve desde su derecha hacia su izquierda, mientras que el policía de este lado ve que se mueve desde su izquierda
hacia su derecha. Para nosotros que lo estamos viendo desde fuera, pues decimos, ay, pues se mueve para donde mismo, va de derecha a izquierda. Sin embargo, para ellos que están ahí, pues va a ser diferente. Y de eso se tratan los sistemas de referencia. Porque dependiendo de cómo estamos viendo las cosas, pues vamos a ver que se mueven hacia un lado o hacia otro, de una forma o de otra. Sin embargo, en general, nada más cambiando un poquito algunos signos en las ecuaciones y otras cosas así, podemos decir que se pueden aplicar los mismos principios para la velocidad del carrito y para el movimiento del carrito. No importa si lo vemos que se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? La velocidad, si nosotros estamos quietecitos, porque aquí los dos policías están quietecitos, la van a ver de la misma manera. Esto, sin embargo, puede cambiar bastante. Puede cambiar, como por ejemplo, en el siguiente punto. En este caso, les pongo cómo se mueve la pelota. Nosotros que lo estamos viendo desde aquí, pues podemos decir, pues la pelota se está moviendo hacia la izquierda y además va de arriba a abajo, ¿verdad? Pues porque lo estamos viendo desde acá. Pero si nosotros fuéramos esta persona que está aquí parada y aventamos la pelota, ¿sí? Nosotros nada más vamos a ver que la pelota va hacia arriba y hacia abajo. No vamos a ver que se está moviendo hacia la izquierda, porque nosotros nos vamos moviendo también en esa dirección. Este es un fenómeno que se estudió por primera vez en la antigua Alejandría por una filósofa y física y matemática muy conocida que era Hipatia, que se dio cuenta de que cuando se iban moviendo, si ella dejaba caer un costal, el costal no se daba cuenta, y así lo dijo, que se estaba moviendo. En este caso ella iba sobre un barquito, ¿sí? Y dejaba caer un costal. Decía, es que el costal no se da cuenta de que se está moviendo y por eso cae allá abajito. ¿Sí? En lugar de caer a más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ¿sí? Imaginemos que está en un barquito que se está moviendo hacia acá. Entonces desde aquí deja caer un costal. Y ella se da cuenta de que no importa a qué velocidad se esté moviendo el barquito, el costal siempre va a caer aquí. Para ella, lo lógico era que como el barquito se iba moviendo a la derecha, entonces el costal debería de haber caído como por acá. Pero en ese momento dijo, es que el costal pues no se da cuenta de que se va moviendo y por eso cae así. Y eso es la primera idea de lo que son los sistemas de referencia y el cómo, dependiendo de cómo estamos observando las cosas, puede cambiar lo que vemos. Un ejemplo muy común de eso es, pues, nuestra percepción del mundo. Nosotros nos podemos quedar quietecitos aquí y decir, no me estoy moviendo. Sin embargo, la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, con respecto del Sol, a miles de kilómetros por hora. Pero nosotros, pues, no nos damos cuenta de eso. Es lo mismo que le pasaba al costal. ¿Sí? El costal se iba moviendo en el barquito, pero pues el costal no se daba cuenta de que se iba moviendo y por eso caía así. Es así como tenemos que tener cuidado con esto que llamamos los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia nos van a hacer que cambie nuestra percepción de cómo entendemos las cosas. Y bueno, en este caso, los sistemas de referencia que vamos a utilizar son sistemas de referencia fijos. O sea, sí que nosotros vamos a estar parados en algún lugar y vamos a ver cómo ocurren las cosas a nuestro alrededor. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entiende lo que son los sistemas de referencia? Bueno, espero que no haya dudas. Muy bien. El segundo tema que les dije que íbamos a ver
son los ángulos. Y esto de los ángulos yo creo que todos lo hemos escuchado por lo menos alguna vez en nuestra vida. A lo mejor no tenemos ni idea de qué es eso, pero lo hemos escuchado. ¿Sí? En general podemos decir con los ángulos, a ver, me escribieron por ahí. Ninguna duda, maestro. Me imagino que camino y siento que el alumno va caminando conmigo. Por ejemplo, algo así es algo importante de ver. Sí, ese es como un sistema de referencia también. Muy, muy bien, Carlos. Entonces, los ángulos, como les decía, los habremos escuchado muchas veces a lo mejor o a lo mejor no. En general, un ángulo lo podemos definir como la intersección entre dos líneas rectas. Cuando dos líneas rectas se juntan o se cruzan en un punto al que le llamamos un vértice. Este vértice va a tener un ángulo asociado. Eso quiere decir la medida que va a tener este de aquí. El ángulo, entonces, es el espacio que se forma entre esas dos líneas, pero no se mide de manera recta, porque en ese caso, pues el ángulo aquí tendría una medición, y el ángulo acá tendría otra medición, y el ángulo acá tendría una medición mucho más grande, ¿verdad? En lugar de medirlo en línea recta, se mide la circunferencia que está ahí suscrita. Y en ese caso, midiendo la circunferencia, el tamaño de la circunferencia con respecto del círculo que se crea, este ángulo que puse aquí es igual a este de aquí y es igual a todos estos. A pesar de que se puede considerar como un espacio, como una medida de distancia, por así decirlo, ¿sí? Los ángulos tienen que ver con la separación que hay y el cómo se mueven estas líneas. ¿Sí? Y no importa si lo medimos por acá o si lo medimos aquí, va a medir exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que llamamos ángulos. La manera como normalmente medimos los ángulos desde la primaria es por medio de una herramienta que venía en nuestro juego de geometría, si se acuerdan de ellos, que se llama transportador. Un transportador, pues, tiene la forma les diría, ahí está, de esto que están viendo en su pantalla. Un transportador lo que nos dice es cómo se miden los ángulos. Y este transportador, o en general todos los transportadores que utilizamos nosotros, ¿sí? Se tratan de un medio círculo que tiene divisiones que van desde el 0 hasta los 180 grados. Entonces nosotros lo que hacemos comúnmente para medir el ángulo entre dos líneas rectas es que ponemos la primera línea recta en el 0, que cruce donde está el 0, y donde esté la otra línea nos va a decir cuánto mide el ángulo. En este caso, la línea llega hasta el 120 grados. Eso quiere decir que este ángulo de aquí mide 120 grados. Incluso si nosotros lo midiéramos por acá afuera, el ángulo mide 120 grados. Recordemos que no importa en qué parte lo midamos, el ángulo el ángulo va a medir lo mismo. Y dependiendo del tipo de ángulo que midamos, podemos tener por lo menos 7 tipos diferentes de ángulos. En especial, podemos encontrar lo que se llaman los ángulos agudos, que son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Comúnmente son como este que tenemos aquí.
Un ángulo recto es ese que forma aquí, así como que algo totalmente perpendicular y mide 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados. También podríamos decir que un ángulo convexo, como este que tenemos aquí, formado por estas dos líneas, mide menos de 180 grados. Eso quiere decir que todos los ángulos agudos, rectos y obtusos son ángulos convexos. Un ángulo llano, o sea, hace que es totalmente recto, mide 180 grados, y un ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados. Si se fijan, en donde tenemos el ángulo cóncavo, del otro lado vamos a tener un ángulo obtuso. Y ese otro ángulo pues debe de medir menos de 180. De igual manera, donde tenemos un ángulo convexo, del otro lado vamos a tener un ángulo cóncavo. Y un ángulo completo, o sea, hace que le da toda la vuelta, es un ángulo que mide 360 grados. Entonces, dependiendo de cómo estemos viendo las cosas, pues vamos a tener diferentes ángulos. ¿Ya conocían estos tipos de ángulos? ¿Los entienden? ¿Tienen alguna duda sobre lo que son los ángulos? ¿O hasta ahorita todo bien? Me dice por ahí Carla, ¿todo bien? Muy bien. Perfecto. Todo bien hasta ahora, dice Alejandra. Perfecto. Ok. En este caso nosotros nos vamos a fijar más en los ángulos rectos. Porque para lo que sigue vamos a formar triángulos que tienen un ángulo recto. Eso quiere decir un ángulo de 90 grados. Dentro de todos estos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, hay algo que siempre se va a cumplir. Y es algo que llamamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice, voy a hacer zoom aquí, que si nosotros tenemos cualquier triángulo rectángulo, eso quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados aquí, o bueno, en cualquier lado, pero tiene por lo menos un ángulo, bueno, tiene un ángulo de 90 grados, no puede tener dos, tiene un ángulo de 90 grados, entonces vamos a dividir, podemos, no dividir, podemos llamar de diferentes formas a cada uno de los lados. El lado, ay, creo que no debería de moverlo tanto. El lado que está opuesto al ángulo recto va a ser algo que le vamos a llamar la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Entonces, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que si nosotros elevamos al cuadrado lo que mide un cateto y lo sumamos con el otro cateto elevado al cuadrado, el resultado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es bien conocido como a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. En este caso, a cuadrada y b cuadrada, bueno, a y b son la medida de los catetos, de los lados más chiquitos del triángulo. Mientras que c es la medida de la hipotenusa, el lado más grandote. Y en estos triángulos entonces siempre se va a cumplir
que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Quiere decir que si nosotros sumamos el a cuadrada y el b cuadrada, el área que tienen estos cuadritos tiene que ser igual al área que tiene la c que tenemos aquí. A lo mejor a primera instancia no es tan fácil verlo, pero bueno, eso es totalmente cierto siempre. ¿Eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para muchísimas cuestiones en las cuales tenemos que calcular una distancia. Por ejemplo, en una de sus actividades van a tener el caso en el que una persona va a atravesar un río. Y entonces la persona empieza a nadar en esta dirección, de izquierda a derecha. Pero el río tiene una velocidad. Entonces, pues en lugar de ir viajando de izquierda a derecha, pues la persona va a ir como que moviéndose así, porque pues el río lo va empujando hacia abajo, bueno, en este caso hacia abajo, y él va moviéndose hacia la derecha. Entonces, en esa actividad, ustedes van a saber cuánto tiempo tardó en recorrer este trayecto. Les preguntarán que si el río mide tanto, ¿cuánto fue el desplazamiento que lo llevó o que lo arrastró el río? En este tipo de casos, pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Para muchas otras cosas también lo utilizamos. En especial lo podemos utilizar para hablar de trigonometría, de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas nos dan cierta relación que existe entre los ángulos de un triángulo y los lados del mismo. Imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo, en el cual, pues como es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo recto. Si ya dijimos que ese es el ángulo recto, entonces el lado opuesto a ese ángulo es lo que se llama la hipotenusa. Ya habíamos visto cuál era ya habíamos visto que era la hipotenusa, el lado más largo. Y si esa es la hipotenusa, pues este va a ser un cateto y este de acá va a ser otro cateto. Las razones o funciones trigonométricas lo que nos van a decir es cómo se pueden relacionar los ángulos con los lados de un triángulo. Y en especial vamos a tener las relaciones de seno, coseno y tangente. Si nosotros, por ejemplo, nos paramos en este ángulo que tenemos aquí, déjenme lo ilumino lo mejor que pueda porque soy muy malo para iluminar. Si tenemos este ángulo, podemos conocer con la medida de esos la relación que hay entre el lado opuesto y la hipotenusa por medio de la función seno. El seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto, eso quiere decir el lado que está totalmente enfrente, ese es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. La hipotenusa pues no cambia, siempre va a ser el lado más largo. Por su parte, otra razón trigonométrica es lo que llamamos el coseno. El coseno, déjenme borrar tantito lo que escribí. El coseno ahora lo vamos a poder ver o lo vamos a poder medir como el cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que está tocando al ángulo. Quedamos que los ángulos se forman por medio de dos líneas rectas, ¿sí? Entonces el cateto adyacente
es aquel con el que se forma el ángulo, perdón. Y entonces va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pues que ya quedamos que la hipotenusa no cambia. Y la última función trigonométrica que tenemos que conocer es la tangente. La tangente se puede calcular de dos formas diferentes. Yo no sé por qué nada más puse una aquí, pero ahorita noto la otra. Lo podemos calcular como el seno entre el coseno, o también, para relacionarlo directamente con los lados del triángulo, lo podemos calcular como el cateto opuesto entre el cateto, yo no sé por qué escribí, estoy pensando en inglés, una disculpa, entre el cateto adyacente. Eso quiere decir, si nosotros queremos medir la tangente, ahora no utilizaremos la hipotenusa. Vamos a utilizar el cateto opuesto y el adyacente. Y así como podemos encontrar del ángulo B, pues también podríamos encontrar del ángulo C. Del ángulo C, pues va a ser lo mismo. O también podríamos encontrar algunas de esas funciones para el ángulo que tenemos de este lado. Nada más que en ese va a ser un poquito más difícil porque pues, no sabemos cuál es el adyacente ni cuál es el opuesto, porque el opuesto es la hipotenusa. ¿Sí? Pero ahorita no nos vamos a pelear con eso, porque no lo vamos a utilizar, entonces no vale la pena pelearnos con cosas que no vamos a utilizar todavía. Muy de la mano con esto del teorema de Pitágoras y las identidades trigonométricas, está dos leyes de las matemáticas muy conocidas que se llaman la ley de senos y la ley de cosenos. Estas dos leyes se aplican también a triángulos, pero que no son rectángulos. Eso quiere decir que ninguno de sus ángulos es un ángulo recto. Entonces, la ley de senos y de cosenos nos va a dar estas relaciones que tenemos, más o menos, entre los ángulos y los lados de un triángulo para cualquier triángulo que se imagine. Incluso si tuvieran un triángulo que sea algo así como de este estilo, que tenga unos lados muy largos y un ángulo muy grandote y dos muy cortitos. El triángulo que quieran se puede medir, o bueno, podemos utilizar la ley de senos y de cosenos con ese triángulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto de la ley de senos y de cosenos? Que el profe se la fumó muy verde y a lo mejor ya está delirando. ¿Sí? No, ni me la fumé verde ni estoy delirando. La ley de senos y de cosenos, y esta cosa no sé por qué no me deja escribir, denme un segundo, porque creo que ya rayé más de lo que tenía que rayar. ¡Ey! Necesito cambiarme de diapositiva. Ahí está, ya me pude cambiar. La ley de senos y de cosenos lo que nos va a decir es qué relación hay entre un triángulo, los lados de ese triángulo y sus ángulos. Y básicamente los podemos escribir de esta manera. La ley de senos nos va a decir que el seno de un ángulo entre su lado opuesto va a ser igual siempre a todos los demás. O sea, si el seno, ahí creo que el verde no se ve ahí, vamos a poner un negro. El seno de este ángulo entre el lado opuesto va a ser igual al seno de este ángulo entre el lado opuesto y además van a ser igual al seno de este último ángulo entre el lado opuesto. Entonces, básicamente, lo que nos dice es cómo podemos relacionarlo. Y no solo lo podemos ver en ese sentido,
También lo podemos ver en el sentido inverso si lo necesitamos. El lado entre el seno del ángulo también se va a cumplir que sean iguales siempre. Cualquiera de estas dos fórmulas nos puede servir para resolver muchos problemas. Por su parte, la ley de cosenos es una ley que se parece muchísimo a lo que ya conocíamos, que era el teorema de Pitágoras. Si yo borrara estas dos, por ejemplo, no le vamos a hacer mucho caso ahorita a estas, las vamos a despreciar, y le quito esta parte, podemos ver que dentro de la ley de senos tenemos el teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. El problema que se nos presenta en esta situación es que no tenemos como tal catetos ni tenemos la hipotenusa. Porque no siempre vamos a saber, a lo mejor todos nuestros lados miden exactamente lo mismo. Entonces no tenemos un lado más largo. O tenemos dos lados que miden lo mismo y uno más cortito. No tenemos un lado más largo al cual llamar hipotenusa. Entonces la ley de senos lo que dice es, bueno, yo voy a funcionar como el teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. Pitágoras es así como que el primer paso. Yo soy lo de verdad. ¿Sí? Así con esa soberbia lo dice el teorema de cosenos, la ley de cosenos. Y lo que nos dice a grandes rasgos es que nosotros podemos calcular la medida de cualquier lado, ya sea A, B o C, como A cuadrada, o sea, el lado que queremos encontrar al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos dos veces la medida de los lados faltantes, por el coseno del ángulo que se forma, del ángulo opuesto a la A. O sea, voy a borrar las rayones que hice aquí. Lo que dice es, si a este ángulo yo le llamo la A minúscula, no, perdón, la A alfa, es que creo que casi no se ve la diferencia ahí en la computadora, pero este es una alfa. Entonces, el lado opuesto es este. Yo puedo encontrar la medida de este lado, A cuadrada, es igual a el cuadrado de los otros dos lados, es decir, B y C, lo sumamos. A cuadrada, perdón, yo no sé por qué ando pensando en las A's. B cuadrada más C cuadrada. Y además, a eso le voy a restar dos veces el lado B y el lado C, y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos encontrar la medida. Lo mismo se puede aplicar para cualquier lado de cualquier triángulo que exista. Y de eso se tratan la ley de senos y de cosenos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende lo que son las leyes de senos y de cosenos? Ok, espero que todo vaya bien. Ah, bueno, ya me contestaron. Sí, maestro, todo bien, perfecto. Me da gusto que todo vaya bien. Ok, entonces, otro de los temas importantes de esta semana es lo que llamamos los vectores. Y seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de los vectores, ¿sí? Sobre todo si vieron mi villano favorito donde sale Vector. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a hablar de esos vectores, no se preocupen. Vamos a hablar de vectores en física. ¿Sí? A lo mejor los de mi villano favorito son más entretenidos. De lo que se tratan los vectores es que son
cantidades en específico. Nosotros podemos encontrar dos tipos de cantidades en la física, lo que llamamos cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son bien fáciles. Son un número. Nada más un número. 2. Eso es un escalar. 20.000. Eso es un escalar. Menos 5.375.829. Eso también es un escalar. Cualquier número que ustedes puedan pensar es un número escalar. Y a veces van acompañados pues, de alguna unidad. 45 kilos, 87 kilómetros, 15 millones de años luz, no sé. Sin embargo, nada más es el número y la unidad. Los vectores son un número, bueno, también son un tipo de unidades, pero diferentes. En lo que se diferencian los vectores de los escalares es que los vectores tienen tres cosas, no nada más una, tres. Tienen algo que llamamos la magnitud, que es un número, la dirección, que es un ángulo, y el sentido, que es positivo o negativo. Normalmente, para poder tener un vector, necesitamos esas tres cosas: magnitud, dirección y sentido. Y hay muchas cosas en la vida que podemos ver como vectores. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo, un carro se va moviendo con dirección norte-sur a 35 kilómetros por hora. En ese caso, si tenemos nuestra rosa de los vientos, estamos diciendo que el carro se va moviendo de norte a sur con cierta velocidad. 35 kilómetros por hora. Entonces, la dirección que va a tener son 90 grados, bueno, 90, 360 grados. Déjenme lo cambio. La dirección que va a tener son 360 grados. La magnitud son 35 kilómetros entre hora. Y el sentido, pues como se ve que va para abajo, vamos a decir que es negativo. Si se fuera de sur a norte, entonces iría para arriba, entonces sería positivo. Me preguntan por ahí, ¿en el fútbol americano se aplican los vectores? Híjole, depende de cómo veamos el fútbol americano. Normalmente lo del fútbol americano, cuando vemos en las películas o en la tele cómo hacen las planeaciones, tienen que tenemos unos monitos por aquí y que le dice, tú te mueves por acá, tú te mueves para acá, tú le cruzas aquí, ustedes dos hacen un cruce aquí, después regresan para acá y alguien va a dar la vuelta así. Alguna cosa así de ese estilo tenemos en el fútbol americano, cosas que yo no entiendo. Sin embargo, estas como tal no son vectores, estas son rutas. Sin embargo, sí podemos utilizar vectores para analizar los movimientos en un partido de fútbol americano. Podemos decir, por ejemplo, bueno, ahorita ya se nos retiró Tom Brady de los Patriotas, pero y también Cam Newton, ya ni sé quién es el quarterback de los Patriotas, pero podríamos decir que Tom Brady, por ejemplo, estaba por aquí y aventó el balón y el balón recorrió tanta distancia con tal dirección y le cayó por acá a Gronkowski. Y ya Gronkowski corrió. En ese caso podríamos decir que el balón, cuando lo aventó Tom Brady, iba con cierta velocidad, iba con un ángulo y con un sentido. Entonces ahí sí podríamos decir que estaríamos viendo vectores en el caso. Sí, y si Gronkowski también dijo, pues ya de aquí yo voy y hago touchdown, pues ya.
A partir de ahí también tenemos una velocidad, una dirección y un sentido. Incluso podríamos tener aceleraciones y otras cosas, pero no nos vamos a meter todavía con tantas cosas. En esos casos, pues sí podemos decir que se pueden aplicar los vectores en el fútbol americano. Normalmente, cuando hablamos de los vectores, una de las cosas que más dolores de cabeza nos da, de hecho yo tengo un dolor de cabeza horrible ahorita, pero no es por eso, es el sumar los vectores. Y a lo mejor este dibujito que tenemos aquí, con Tom Brady y Gronkowski, nos puede ayudar para la suma de vectores. Si se fijan, en este caso tenemos un vector que va en esta dirección y otro vector que va en esta dirección. ¿Qué pasaría si yo les dijera cómo se movió o en total cuánto se movió la pelota en el partido? En ese caso, pues nosotros tendríamos que decir, bueno, pues se fue desde aquí hasta acá. No estamos diciendo el recorrido, sino de dónde a dónde se movió. Eso es la suma de vectores. Es decir, de dónde a dónde se movió la pelotita. En este caso, pues podemos ver que Tom Brady y Gronkowski eran un muy buen equipo. Lástima que ya no están juntos. Si nosotros tenemos cualesquiera dos vectores, podemos sumarlos de manera gráfica, simple y sencillamente haciendo lo que acabamos de hacer. Imaginamos que este vector A, que este vector A fue el lanzamiento de Brady, que este vector B fue la carrera de Gronkowski, ¿sí? Y entonces el vector C, que es el vector resultante, ¿sí? Va a ser el vector del movimiento del balón. Si se fijan, lo único que se hace es decir, bueno, de aquí lo aventaron, acá lo recibió el otro, y pues entonces este vector que tenemos aquí, pues lo pongo así, con la misma dirección y sentido y distancia. ¿Sí? Y entonces, para saber cuál es la suma, pues nos vamos desde el principio de la trayectoria hasta el final de la trayectoria. Y así de fácil sumamos vectores. Yo no sé por qué nos dan dolores de cabeza, pero pues así de fácil es. ¿Sí? De hecho, eso es lo que tenía explicado en la siguiente diapositiva. Para poder sumar dos vectores cualesquiera, de manera gráfica, seleccionamos primero el vector que nosotros queramos. En este caso yo seleccioné A, porque, bueno, no, en este caso, ¿qué puse yo? Así. Yo seleccioné A, pues para ir alfabéticamente. Puse A de aquí a acá. Después, donde se terminó el vector A, pues ahí copié igualito el vector B. Bien, y la suma de vectores es el vector que va desde el inicio de la A, o sea, desde aquí, hasta el final del B cuando lo colocamos. No importa si nosotros lo tomamos en sentido, en diferente sentido. Imagínense que yo digo, pero es que, pues qué tal que primero corrió Brady y después se la aventó, no sé. Entonces, puedo decir, bueno, de aquí salió corriendo y copio mi vector P. Ya llegó por ahí y entonces, pues la aventó. Y ahora este es mi vector B y este es mi vector A. Sin embargo, el resultado es exactamente el mismo. No importa en qué orden sumemos los vectores, siempre nos va a dar el mismo resultado. De hecho, creo que me adelanté porque eso debe ser lo que tengo explicado en la siguiente diapositiva. Exactamente. No importa entonces si primero agarramos U más B o hacemos, bueno, en este caso, U y B son dos vectores, ¿sí? El resultado de A más B en el caso anterior y B más A siempre va a ser el mismo. Y así podemos sumar los vectores. Y creo que eso es realmente la parte más difícil
de los vectores, la suma de ellos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Tienen alguna duda de qué son los vectores, cómo se suman? ¿O todo bien? ¿O dicen por ahí, si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre? No es cierto eso de callen para siempre, pues me pueden preguntar después, pero mejor que me pregunten ahorita. Me dicen todo bien, muy bien. El último tema que vamos a revisar, porque ya se nos acabó el tiempo, es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Quién sabe? ¿Sí? Vamos a ver. Normalmente el movimiento rectilíneo uniforme lo vamos a definir como el movimiento que surge, que sufre un objeto y que se mantiene en ese movimiento a menos de que ocurra algo que lo mueva. Comúnmente decimos, cuando algo se va moviendo a velocidad constante y en línea recta, entonces tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Y es el movimiento más básico y sencillo que podemos encontrar en todo el universo. De hecho, seguramente han oído hablar de Newton, ese que dijo que, a ver, que la gravedad y que decía por ahí que una de las leyes de Newton es que si tú me das un trancazo, yo te doy un igual, que le dijeron, eso no lo podemos poner. Bueno, una de las leyes de ese señor, es decir, Isaac Newton, es lo que se conoce como la ley de la inercia, que dice que todo objeto en el universo, todos los objetos, permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que llegue una fuerza externa a moverlo, a cambiar su dirección. Entonces, incluso cosas como los asteroides, la luna, el sol, ¿sí? Bueno, la luna no porque se está moviendo, tiene una fuerza externa que es la Tierra, y el sol tampoco porque se está dando vueltas por una fuerza externa que es el sol. Pero el sol sí se va moviendo muy feliz por todo el universo, así, derechito, derechito. Para nosotros, pues ya quedamos que por el sistema de referencias no lo vemos así, pero así pasa. Básicamente, lo que nos dice el movimiento rectilíneo es que si tenemos algo que se está moviendo con velocidad constante, podemos calcular en dónde se encontrará ese objeto después de cierto tiempo. En este caso, esta X que puse por aquí quiere decir la posición. La posición después de 40 segundos, por decir, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad. A ver, lo voy a escribir. Posición inicial. Esta va a ser la posición final. La v es la velocidad con la que se está moviendo y la t es el tiempo que se ha estado moviendo. Y es así como nos surgen los problemas de, si un tren sale de Ciudad de México y va al aeropuerto de Santa Lucía a 35 kilómetros por hora y sale a las 3 de la tarde y la distancia que hay entre el aeropuerto es de tanto, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer? No sé, alguna cosa así. Todos esos problemas de que si tenemos dos trenes, que en qué momento chocan los trenes de frente y cosas así, surgen de estas ideas del movimiento rectilíneo uniforme. Y existen tres fórmulas muy importantes del movimiento rectilíneo uniforme, las cuales nos permiten calcular la posición, la velocidad y el tiempo. Son estas tres fórmulas. Y seguramente ya han oído hablar de ellas. La primera dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Podemos calcular cuánto se mueve un objeto, qué distancia recorre, si multiplicamos la velocidad a la que iba y el tiempo que se estuvo moviendo.
Si decimos, ay, voy por la carretera a 120 kilómetros por hora y durante una hora, bien original, pues entonces recorrí 120 kilómetros. Durante media hora, entonces recorrí 60 kilómetros. Multiplico la distancia por la velocidad. También tenemos la fórmula que nos permite calcular la velocidad. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y eso es bien, bien fácil de recordar, porque acuérdense que siempre la velocidad le está marcada en las carreteras. 25 kilómetros sobre hora. Kilómetros es la distancia y hora es el tiempo. Entonces, yo así siempre me he acordado. Y finalmente, la última fórmula que tenemos es la que nos permite calcular el tiempo. El tiempo es la distancia recorrida entre la velocidad que llevaba el objeto. Y con esto terminamos todos los temas de la semana. ¿Tienen alguna duda sobre los temas de esta semana? Dicen, ninguna, maestro, gracias. Perfecto. Entonces, antes de que se me vayan el día de hoy, quiero comentarles. Como ya les dije, pues tenemos dos actividades integradoras esta semana. Las dos actividades integradoras pues tienen que ver con estos temas que acabamos de ver. Déjenme, dejo de compartir mi pantalla para verme más grandote yo. La primera de ellas se llama aplicación, perdón. La primera de ellas se llama aplicación de los vectores en la descripción del movimiento. Y es en esta donde tenemos el problema de la persona que va atravesando el río. La segunda se llama el movimiento del tren. Y es en esta donde tenemos el problema de un tren que choca. No es cierto, aquí no choca. Como no tenemos tiempo ahorita ya de explicarlas, les voy a compartir un video que realicé sobre cómo realizar estas actividades. En cuanto se termine de procesar este video, el video de esta sesión, lo subo también a la plataforma junto con la presentación y posteriormente a eso les publicaré en el foro de novedades un video que yo hice en el cual explico cómo resolver las dos actividades integradoras, con la finalidad de que, pues, si lo ven, entiendan de qué se trata y a qué se refiere todo eso. Entonces, por favor, si quieren, si pueden, yo creo que les puede servir bastante, pero ya es cosa de ustedes. Revisen ese video que les voy a publicar. Tengan en cuenta que en el video no les doy los resultados, pongo datos totalmente aleatorios, que no tienen nada que ver con las actividades, pero resuelvo problemas muy parecidos. Entonces, les puede ayudar este video, pues, para resolver sus actividades de la semana. Por lo pronto, si a lo largo de la semana les surge cualquier duda, les repito, pueden contactarme por medio del foro Aprendiendo, por medio del mensajero de la plataforma, por medio de mi correo electrónico o por medio de WhatsApp en el número que les puse. En mi número les pido que por favor no me marquen porque normalmente estoy en clase y no les voy a contestar. Además de que nunca contesto números que no conozco. Entonces, si me mandan un mensajito, pues ahí sí les puedo contestar. Entonces, si no tienen dudas por el momento, espero que tengan una excelente semana, que este módulo nos vaya muy, muy bien. Yo estoy aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Y bueno, cualquier duda que tengan, avísenme y siempre estaré disponible para ustedes. Por lo pronto, que tengamos una excelente noche, una excelente semana y un maravilloso módulo. Nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente sesión 5. Hasta luego.